Muy bien, buenas tardes a todos. Estamos el día de hoy reunidos para la presentación y defensa del trabajo XaaS, todo como servicio, sus aplicaciones, por parte de Víctor Hugo Hernández Hoyo, como requisito parcial para obtener el grado de licenciado en Ingeniería de Software. Es una monografía y bueno, contamos con la presencia del jurado, el secretario y codirector, el doctor Ángel Sánchez, y el sinodal, el doctor Octavio Bocharam. Igual, bueno, contamos con la presencia de nuestras autoridades, en este caso la maestra Minerva. Entonces, Víctor, te pedimos que hagas tu presentación, cuentas con 20 minutos para la misma y posteriormente, bueno, pasaremos a la sección o al tiempo de las preguntas. Muy bien, Víctor, pues es tuya la voz. Okay. Bueno, muchas gracias, maestra. Buenas tardes, maestros y compañeros de la audiencia presente. Como ya dijo la maestra Angélica, el día de hoy les expondré acerca de la monografía titulada XaaS, todo como servicio, sus aplicaciones, que tiene como directores a la maestra María Angélica Cerdán y al doctor Ángel Juan Sánchez García, así como sinodal al doctor Jorge Octavio Ocharán Hernández. Para el desarrollo de esta presentación, estaremos siguiendo la agenda, la cual comprende de los siguientes puntos: planteamiento del problema, resultados, conclusiones y trabajo futuro, y referencias. Dentro de la literatura, podemos encontrar algunas definiciones, de entre las cuales destacan algunas como la de Robin, la cual define de la siguiente manera a las service, como un acrónimo de como servicio en idioma inglés, y se refiere a algo que se pone a disposición de un cliente en la modalidad de un servicio, en el contexto de la computación en la nube. A partir de esta y otras definiciones encontradas en la literatura, decidimos aportar con una definición propia, la cual queda de la siguiente manera. El as a service se refiere a poner como recurso a disposición de un cliente en términos de un conjunto de operaciones o actividades para satisfacer una de sus necesidades. En esta definición se abarca el contexto de distribución y la importancia de la industria de satisfacer las necesidades del cliente. En cuanto a la motivación para el desarrollo de esta monografía, tenemos que el cómputo en la nube se refiere a la provisión de recursos o aplicaciones de manera dinámica en un ambiente que implique tecnologías de computación y cuenta con varias ventajas, como lo son la provisión de una estructura para un servicio bajo demanda, también que a partir de ciertas implementaciones se pueda medir el servicio consumido, una rapidez para provisión de más o menos recursos en función de lo que el usuario necesite, también la capacidad de crear conjuntos de servicios para lograr crear servicios más complejos, y todo esto a través del amplio acceso a la red, como lo es comúnmente el Internet. En conjunto, estas ventajas han impulsado a los modelos de negocio a ampliar sus mercados, llevándolos a un ambiente distribuido, en donde diferentes áreas se han involucrado para ofrecer sus servicios basados en este concepto llamado as a service. Debido a que en la actualidad se ha visto una creciente tendencia en incursionar con nuevos modelos de as a service, hoy en día existen gran diversidad de implementaciones. Por lo tanto, actualmente no existe una clasificación actualizada de estos servicios, así como un análisis de los modelos implementados y propuestas. Para esto, como objetivo general tenemos desarrollar un estudio monográfico que a través de la identificación de análisis del estado del arte del todo como servicio, genere una taxonomía actualizada de aplicaciones del modelo as a service. Para esto hemos definido objetivos específicos, los cuales son identificar los conceptos y tecnologías involucradas en el desarrollo del modelo de distribución as a service, presentar las características esenciales del modelo de distribución as a service, generar una clasificación actualizada de aplicaciones del as a service con base en el estado del arte, analizar los valores ganados y los retos que se han superado para implementar con éxito este modelo, así como identificar los temas abiertos y potenciales propuestas para futuras investigaciones. El método utilizado para el desarrollo de esta monografía cumple con estos tres ejes principales, en donde para la búsqueda de estudios primarios me basé en el método propuesto por Kitchenham and Charters para la elaboración de una RCL, específicamente en la selección de estudios primarios. Para el análisis cualitativo de la información, de igual manera se abordó este método, pero en la fase de extracción y síntesis de la información,
Esto combinado con el método de metaagregación propuesto por Pearson, en donde se elaboró y se aplicó una herramienta para la identificación de hallazgos. Por último, se realizó la identificación de líneas de investigación, en donde se realizó la redacción de análisis de propuestas. Como alcances de la monografía, tenemos que para complementar la investigación realizada por Duan, se retomaron los textos que se hayan generado a partir del 2013 hasta marzo del 2018. Se identificó una clasificación de los diferentes as a service encontrados en la literatura actualizada al periodo de las fechas ya indicadas. La selección de los artículos se realizó con base en el cumplimiento de las metas informativas, o sea, los objetivos específicos ya mencionados. La clasificación generada se fundamenta en la literatura identificada como reciente y no pretende una generalización. A partir de la literatura seleccionada, se identifican los temas emergentes y trabajos futuros. Y en cuanto a las limitaciones, la investigación solo incluirá trabajos publicados que indiquen de manera explícita el término as a service o refieran a la modalidad de distribución. Las áreas potenciales de aplicación se identificarán en función de las publicaciones y quedarán indicadas como oportunidad para trabajos futuros. La identificación de los beneficios y retos se realizó con base a aquellos trabajos que publican resultados de validación. Como uno de los resultados, pudimos estructurar los elementos relacionados que envuelven el as a service, como lo es el cómputo orientado a servicios, el cual está enfocado en el desarrollo de sistemas que requieran una alta flexibilidad, escalabilidad y de fácil adopción. También el cómputo en la nube, que nace por la necesidad de tener una alta disponibilidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos y mantener servicios públicos como servicio. También se desarrolló una definición para todo como servicio, basado en otras definiciones encontradas en la literatura, la cual queda de la siguiente manera. El todo como servicio son los servicios con finalidades en diferentes niveles de especialización desarrollados en la nube bajo demanda. Con base al análisis y la clasificación de los modelos as a service en la literatura, se realizó una clasificación en donde se dividen por las siguientes áreas orientadas al IoT, a la seguridad, a las aplicaciones, a los negocios, a la optimización de la red y a la educación, siendo esta la taxonomía propuesta. También se identificaron las principales características esenciales del todo como servicio, como es el autoservicio bajo demanda, en el sentido de que el usuario y el proveedor de recursos no requieren intermediarios, el amplio acceso a la red para la distribución del servicio y el crecimiento en el mercado, una rápida elasticidad en función de la provisión de los recursos que el usuario necesite en tiempo real, así como tener un mecanismo para la medición de los servicios provistos para una correcta adopción de un plan de monetización. De igual manera, se logró identificar las 4 claves para monetizar cualquier modelo as a service, como lo es la definición de estrategias de precios, contar con un sistema de facturación en tiempo real, llevar a cabo la contabilidad del consumo para lograr definir tarifas y realizar un modelado dirigido a la semántica de los datos para analizar el comportamiento del consumo y dinamizar las estrategias de precios. A su vez, se definieron los siguientes modelos financieros, en donde tenemos el modelo de suscripción, en el cual los usuarios pagan una suscripción con una fecha de expiración, el modelo de pago por uso, en donde el usuario paga por el servicio que utiliza a medida que lo necesite, el modelo basado en rendimiento, en el cual el usuario paga por el resultado real o el beneficio que le proporciona el servicio. También el modelo de compra única, en este modelo los costos son competitivos y no requieren un mantenimiento a largo plazo. Y también pudimos identificar el modelo basado en uso compartido, en donde los usuarios comparten recursos ya que la demanda no es excesiva o son mayores a la demanda. Se logró identificar 3 modelos de contratación, como lo son los basados en licencia perpetua, en donde los usuarios pagan por el acceso ilimitado del software durante un tiempo ilimitado. También los usuarios se pueden suscribir a un plan de costos basados en transacciones, donde el usuario debe pagar una cuota por cada una de las transacciones que se realice dentro del sistema, así como las financiadas por anuncios, en donde el software se ofrece de manera gratuita y un patrocinador paga a cambio de la atención que pudiese recibir. En la literatura analizada, logramos identificar claras ventajas de la implementación de los modelos as a service, entre los cuales destacan
la amplia oferta de servicios debido a la diversidad que existe actualmente, la portabilidad debido a la capacidad de consumir los servicios desde cualquier dispositivo, la optimización de procesos en caso de que se requiera un gran volumen de cómputo, la capacidad de crear aplicaciones ad hoc basadas en otros servicios y en el contexto del usuario, la habilitación de nuevos servicios, como actualmente hemos visto en la adopción de nuevos negocios en este modelo, así como en el crecimiento de los servicios ya existentes dependiendo de las capacidades de la industria y de las necesidades del usuario. También, una de las ventajas es el escalamiento de los servicios, dependiendo de la saturación de estos mismos. En cuanto a las desventajas, encontramos que la seguridad es una de las preocupaciones que más tratan los autores, especialmente en la distribución de los datos a través de la red o de la generación de listas de confianza de los diferentes proveedores de servicio. También, otra de las preocupaciones y desventajas es la saturación de las redes con el creciente volumen de los datos que actualmente se genera gracias a los distintos dispositivos con los que contamos hoy en día. La heterogeneidad de las interfaces para la comunicación de los servicios, así como las tecnologías para la implementación de estos, ha generado preocupación, ya que se ha tratado de estandarizar y actualmente existen muchas propuestas de esto. En cuanto a las áreas emergentes, hemos podido observar un creciente desarrollo de investigaciones en donde podemos encontrar los siguientes temas, como lo son las redes 5G, en donde se han desarrollado bastantes propuestas que aprovechan las ventajas de estas, como su capacidad de virtualización de sus redes, en donde se podrán lograr estructuras de red que permitan una mejor conectividad, así como la creación de caches intermediarios en la red, en donde se pueda distribuir contenido hacia los usuarios finales sin tener que llegar a los proveedores, es decir, tener recursos de manera rápida. También el tema de seguridad, en donde se han desarrollado bastantes propuestas para mantener la estabilidad y consistencia en la transmisión de datos entre los usuarios y los proveedores, así como de realizar auditorías para generar listas de confianza. En el tema de rendimiento, la reducción de tráfico en la red es un tema constante, como hemos visto, y la reducción de cuellos de botella en la provisión de recursos, como lo son en modelos que requieran virtualización como servicio. También se ha notado un creciente número de investigaciones y propuestas de soluciones ad hoc, en donde la composición o generación de aplicaciones se base en las preferencias de los usuarios y en el contexto de estos. Entiéndase como contexto al ambiente donde se desenvuelve el usuario y que pueda ser provisto a través de sensores o dispositivos de IoT. De igual manera, basados en el análisis de las propuestas y los modelos de negocio estudiados, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Los temas convencionales como bases de datos y almacenamiento cada vez se mencionan menos en comparación con temas como seguridad y optimización de transferencia. Sin embargo, existen temas que ya se han abordado que presentan un creciente interés como seguridad y optimización. Las aplicaciones orientadas a infraestructura de hardware es un tema emergente y en crecimiento principalmente relacionado con IoT. La mayor parte de la literatura revisada se orienta al software, principalmente a generar modelos que aprovechan o exploten el hardware. El software o las aplicaciones como servicio son cada vez mucho más comunes debido a las ventajas competitivas que ofrece el modelo as a service. También, en cuanto al modelo financiero, se identificaron 4 actividades clave, como lo es la flexibilidad en los precios, el aviso de facturación en tiempo real, el alto rendimiento de la contabilización de consumo y el análisis de consumo para dinamizar estrategias de precios. Se identificaron 14 estrategias de establecimiento de precios, como mencionamos anteriormente, y que adicionalmente encontramos otras como las basadas en recursos reservados, la prioridad o simplemente en el mercado. Así como se identificaron 4 temas emergentes importantes, como ya se mencionó con anterioridad. Se identificaron 5 modelos de negocios y que se encuentran directamente relacionados a la estrategia de establecimiento de precios. Por último, como trabajo futuro, pretendemos realizar el desarrollo de una investigación de algunos de los temas emergentes identificados y establecer el modelo as a service a utilizar. También mantener actualizado el análisis y la taxonomía del estado del arte. Del mismo modo, realizar un caso aplicado de un as a service que pudiera fungir como trabajo práctico. Y de igual manera, proponer modelos financieros de as a service basados en propuestas identificadas en la literatura, pero de igual forma innovadoras en el sentido de capitalizar el modelo. Hasta aquí sería todo y agradezco la atención prestada. Me quedo a disposición de las preguntas por parte del jurado. Muchas gracias. Estas son las referencias utilizadas durante el desarrollo de la presentación.
Muy bien, Víctor, muchas gracias. Vamos a proceder a la sección de preguntas. Comienza el sinodal, que es el doctor Octavio Charán Hernández. Por favor, Octavio. Gracias, maestra. Gracias, Víctor, por la presentación. Bueno, pues antes que nada, te quiero felicitar por tu trabajo, Víctor. Gracias. Creo que tienes elementos importantes ahí. Y bueno, voy a regresar a eso al final de mis preguntas. La primera sería, ¿cuál crees que es la principal? Bueno, cuando tú iniciaste este trabajo, sí, supongo que hubo una etapa como de familiarización con el tema, no sé hasta qué punto ya lo habías trabajado en algunas experiencias educativas o de manera personal, pero bueno, finalmente tuviste que analizar pues la justificación de este trabajo, ¿no? La principal justificación para llevar a cabo este trabajo. ¿Cuál dirías que es la razón principal por la que se necesita un trabajo como el que hoy nos estás presentando? Ok, bueno, los principales aportes de mi trabajo creo que ha sido hasta ahora la taxonomía y el análisis del estado del arte del todo como servicio. Y una taxonomía en sí es importante por el hecho de generar un orden, ¿sí? Y ahora cuando se pretende que cuando se desarrolle, por ejemplo, algún modelo as a service, se pueda encontrar ese trabajo y poderlo encaminar en algunas de las categorías que yo ya definí. Entonces, creo que ese es uno de los principales aportes del análisis en cuanto al estado del arte, en el sentido de las desventajas, las tecnologías y otras especificaciones más que hay en mi trabajo. Creo que pueden aportar gran valor en el sentido de poder generar estructura en el estado del arte de las service, que actualmente se ha visto en tendencia y se ve replicado en varios servicios que nosotros consumimos diariamente, por ejemplo. Perdón. Ok, entonces, ¿es esta taxonomía la principal diferencia que existe entre tu trabajo y el trabajo relacionado? No. De hecho, ya habíamos encontrado un artículo, como mencionaba, de Duan, en donde él ya había planteado una taxonomía, pero solamente se basó en eso. Yo creo que mi diferenciador en este trabajo ha sido todo el análisis que se le ha tratado en cuanto a las propuestas y el análisis de las áreas emergentes que se están proponiendo. Ok. Ahora, en cuanto a... Bueno, estoy preguntando un poquito del método que seguiste, ¿no? Uh-huh. Tú mismo en el trabajo mencionas que hasta hace no tanto tiempo este término de todo como servicio o de algo como servicio era un poco, pues voy a decir, nuevo o difuso. Y bueno, incluso el autor que mencionas, Duan, mencionaba, ¿no?, algo al respecto. En ese sentido, ¿cómo podríamos confiar de alguna manera que tu cadena de búsqueda haya obtenido el conjunto de estudios relevantes, dado que es un término un poco difuso, ¿no? ¿Qué estrategia seguiste para tratar de asegurar que tuvieras los trabajos necesarios? Sí, a través de la cadena de búsqueda obtuvimos varios artículos relacionados con el as a service, y aunque actualmente es un tema emergente también y existe un desconocimiento en la literatura sobre si se está tratando o no de un as a service, en gran parte fue la lectura y el análisis de cada uno de los artículos y búsquedas relacionadas. Entonces, muchos de los autores actualmente no identifican como tal que se está tratando un as a service. Y como comentaba también en el método, también de los alcances de este trabajo es no solamente tratar con el término as a service, sino con aquellos que describan el modelo.
Entonces, se tiene que realizar una lectura completa de los artículos para poder identificar si realmente está tratando de un modelo as a service, y ver qué características cuenta y qué retos implicaban. Entonces, básicamente fue tener que explorar todo lo que arrojaba la cadena de búsqueda y seleccionar los artículos que realmente sí podíamos definir como as a service, con base a las características que ya habíamos definido anteriormente. Pero eso que tú me estás diciendo creo corresponde un poco más a la extracción de la información, o sea, el que tú analices y lees de manera completa todo esto. Pero más bien me estoy refiriendo a que, suponiendo que de este conjunto de estudios, tú de este conjunto los analizaste muy bien, muy a profundidad, pero ¿cómo sabemos que este es el conjunto de estudios y no fue este de aquí? Porque esto o esto fue producto de tu cadena. Entonces, más Sí, bien es eso. principalmente, sí, principalmente fue básicamente a través del método de la RCL, en donde elaboramos la cadena de estudio, basados en ciertos elementos relevantes con el as a service. Entre ellos, pues, la misma palabra as a service, cloud computing o solamente servicio, ¿sí? Y así es como tratamos de asegurar solamente los que conllevaban este tema. ¿El trabajo de Duan es un RCL? No, no es una ¿No? RCL. Eh, mm, ¿Analizaste trabajos que sean RCL relacionadas con este? Con el desarrollo de una taxonomía, Con todo como servicio. todo como servicio RCLs. Había algunos, pero solamente lo revisé como para obtener el contexto y características, que era lo que más me aportaba, pero no como tal para estudios. Ok. Además de la estrategia de búsqueda automatizada, ¿utilizaste alguna otra estrategia de búsqueda para complementar tu trabajo? No, solamente fue esa. ¿Crees que esto representa alguna limitante de tu trabajo? ¿Y por Ah, qué? pues tal vez sí, porque solamente me basé realmente en esta estrategia de búsqueda, y creo que también podría quedar como trabajo futuro realizar búsquedas no solamente con este método, sino con otros y en otras bases de datos, por ejemplo. Ok. Ahora, de los trabajos que ya seleccionaste, ¿se hizo una evaluación de la calidad de estos? Como tal, no se hizo una evaluación de la calidad porque por ende el mismo método para la elaboración de la RCL ya conlleva una cierta calidad de los artículos. Ok, pero ¿en el sentido de por las bases de datos que escogiste o en qué sentido? Por las bases de datos y por el método que propone Kitchenham and Charters. Pero entonces la fuerza de la evidencia que pueda darnos algún artículo no se consideró entonces para evaluar si hay unos artículos que tienen evidencia más Ah, fuerte que otra. claro, o sea, bueno, había artículos que, por ejemplo, proponían un modelo as a service, pero de cierta manera eran muy vagos comparados con otros modelos que además del modelo as a service proponían cómo se podía implementar, los modelos de financiación, y eso de cierta manera les damos un poco más de prioridad. Ok, entonces, dado esto de que, bueno, tal vez no fue muy formal esa evaluación de la calidad, deberíamos de tomar algunas consideraciones para interpretar tus resultados, los resultados que estás obteniendo. Um, yo diría que no, en el sentido de no basarnos en interpretaciones, pero sí sería bueno tal vez volver a aplicar mi estrategia o el método que utilicé para ver si los resultados se mantienen. Ok. Ahora, ¿qué preguntas de investigación te dejan más satisfecho con sus respuestas y cuáles no tanto? ¿No? Porque, bueno, evidentemente uno trata de querer contestarlas todas lo mejor posible, pero bueno, eso no depende de nosotros, depende de la información que puedas encontrar. Entonces, ¿cuáles te dejan más satisfechos? ¿Cuáles no tanto y por qué? Uh, una de las principales preguntas de investigación era si actualmente existía una tendencia en el desarrollo de esa service,
y se contestaba muy fácilmente en el sentido de manera en que pudimos encontrar artículos que ya trataban sobre que actualmente existía esta tendencia. Entonces, creo que esas de las principales que se resolvieron muy fácilmente. Me siento muy tranquila en cuanto a la determinación que le di, pero de las más complicadas era tal vez la de modelos financieros, ya que muy pocos autores profundizan en sus propios temas propuestos como para poder proponer modelos financieros, o por lo regular se repetían entre sí y no había cuestiones innovadoras para poder monetizar ciertos negocios. Es por ello que como respuesta pudimos obtener lo buscado en la literatura, pero no sé si tal vez podríamos buscar más de ahora enfocados en un sentido de encontrar cuestiones de monetización, no tanto de as a service, sino de monetización. Eso sería lo que me queda ahí como que un poquito dudoso. Ok, ok, bien, Víctor. Ahora, pues yo ya considero que después del tiempo que has dedicado a este trabajo, pues supongo, bueno, no supongo, sino ya tienes toda una expertise de esta parte de todo como servicio, ¿sí? ¿Qué le dirías a un reclutador o a un empresario como para venderte, entre comillas, como un consultor para una organización que desarrolle software y que quiere entrar a este modelo de todo como servicio? ¿Qué le dirías para convencerlos de que sería valioso que te contraten o que utilicen Claro, tus servicios? ok, claro. Mucho de lo que creo que puedo aportar ahora es poder orientar tal vez en conocer las dificultades principales con las cuales se puede topar cualquier negocio al incursionar en este modelo. Entonces, al menos las básicas, creo que las puedo, los podría orientar a cómo poderlas abordar, ya que a través del análisis de las ventajas y desventajas y las tecnologías aplicadas para el desarrollo de los modelos as a service, creo que ya puedo de alguna manera definir rutas en donde se puedan desarrollar nuevos modelos o incursionen en esto. Creo que sería eso de lo que más me enfoqué en este trabajo, o lo que más también me llamaba la atención. Y, y creo que principalmente es eso. Ok, creo que a alguien, si le hablas a alguien que es, pues vamos a decir, técnico, para decirlo de alguna manera, tal vez tengas un discurso, Sí. pero para el empresario, vamos a decir el dueño, que a lo mejor no es tan metido en esto del desarrollo de software, o sea, es dueño de la empresa, Sí. pero ¿cómo lo convences a él? ¿Qué le dices? O sea, ¿cómo podrías transformar ese conocimiento en un beneficio para la empresa? Pues creo que sería un poco más sencillo, porque podría hacerse ver que yo podría apoyarlos a la reducción del impacto en cuanto a costos y tiempo para la adopción de nuevos modelos o de nuevos mercados, como para adaptarse a un negocio que no se encuentra como tal ofreciendo un as a service. Creo que actualmente pudiera parecer fácil, pero sí tiene que llevar una ruta, o al menos ser consciente de ciertos obstáculos que tiene que atravesar. Entonces creo que el exponer que va a tener una mejoría en cuanto a la reducción de costos y durante un tiempo relevante, creo que serían las principales ventajas que alguien que no tal vez habla un lenguaje técnico mucho mayor, creo que podría interesarle bastante. Y principalmente el dueño de una empresa desarrollo de software. Entonces, creo que esos factores son muy importantes. Ok. Eh, Ahora, cambiando un poquito el público objetivo, ¿por qué alguien de la academia o un investigador debería interesarse por leer tu trabajo, ver tus resultados, tus conclusiones? Bueno, principalmente para encontrar qué es lo que ya existe o qué es de lo que
más se encuentra desarrollado en el estado del arte y ya no abordarlo, o no sé, para poder definir si lo abordar más o qué partes del estado del arte no se encuentran tan desarrollados, y algún investigador se podría ver interesado también en las áreas emergentes que propongo, o ver si sus estudios se encuentran encaminados en el mismo sentido. Creo que eso es de lo principal, y ver qué existe y tomar en cuenta referentes de lo que ellos propongan investigar. De acuerdo, Víctor. Bueno, pues de mi parte sería todo. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Proceden las preguntas del doctor Ángel Sánchez, por favor. Ok, muchas gracias, maestra. Víctor, bueno, primero que nada, te hago extensa una felicitación por la forma en que al final quedó tu presentación. Creo que quedó demasiado comprensible por todo el mar de información que al final de cuentas tú obtuviste, y cómo la presentaste. Yo creo que fue demasiado clara y creo que fue un punto muy, muy bueno de tu presentación. Muchas gracias. Entonces, bueno, el doctor Octavio te hizo algunas preguntas sobre la metodología para terminar tu trabajo. Yo quisiera enfocarme un poco más hacia los resultados, pero bueno, una de las preguntas que tenía, que ya más o menos te la hizo el doctor Octavio, él te preguntaba cómo venderías la importancia de toda esta taxonomía que tú tienes a la parte empresarial, alguien que te fuera a contratar. Te hizo lo mismo para la parte académica. Yo te haría esa misma pregunta, pero para tus compañeros de semestres inferiores, que están en quinto, sexto, y que apenas van a empezar a llevar proyecto guiado y se encuentran con tu trabajo. Y entonces, ¿cómo les convencerías de que esto que tú estás hoy en día presentando les va a ayudar como ingenieros de software? Sí, claro. Bueno, creo que mientras transcurrimos el quinto o los últimos semestres de la licenciatura, es muy importante conocer las diferentes vertientes en las cuales nos podemos seguir desarrollando como profesionales, y yo creo que le podría servir bastante este trabajo a mis compañeros para que ellos pudieran conocer también otra parte en la cual podrían desarrollar también, por ejemplo, un modelo de negocios, y conocer si lo pueden involucrar con el desarrollo de un modelo as a service. Entonces, yo creo que a ellos les podría servir bastante para saber también qué pueden desarrollar como temas de investigación, si es que pretenden hacerlo a futuro, como por ejemplo temas de tesis o algo así. Y creo que sería principalmente eso. Ok, Víctor. Entre tus objetivos mencionaste que te interesaba mucho ver los valores ganados. Y creo, porque no lo pusiste con esa palabra explícitamente, pero al final aterrizaste las ventajas de usar el as a service. Entonces, entre esas ventajas, mencionaste una que me llamó la atención, la optimización. ¿Me puedes hablar un poco de lo que encontraste sobre la ventaja de optimización? ¿Optimizar qué mediante qué? Sí, encontré artículos muy específicos, por ejemplo, en la optimización de desktop as a service, que al final de cuentas es virtualización como servicio. Entonces, uno de los problemas principales en este modelo es la provisión de imágenes virtualizadas a las aplicaciones clientes. Y para poderlas iniciar, en muchos casos, lo que se recurre o comúnmente se hace es enviar toda la imagen en un solo paquete, y eso tarda y es bastante pesado para las aplicaciones clientes. Lo cual se proponía en ese modelo era de alguna manera optimizar estos procesos teniendo ya un perfil de qué aplicaciones son las que más recurrentemente se obtenía, y con base a ello tener ya listos estos servicios para poderlos hacer llegar en primer momento. Y también la aplicación de la virtualización de procesos para no virtualizar toda una máquina completa, sino solamente los procesos que se requieran. Y obviamente esto con ayuda de las as a service, ya que varios servicios podían componer toda esta virtualización.
y hacerlo de alguna manera, pues, como una caja negra para el usuario, donde ellos siguieran utilizando los procesos o los programas que ellos necesitaran, o los entornos que necesiten para desarrollar o para realizar las actividades, y sin importar qué servicios o cuánto consumían de cada uno de ellos. También había referente a la optimización en la transferencia de datos. Por ejemplo, en cuanto a las redes, se proponía colocar cachés intermediarias entre los usuarios finales y los proveedores de los servicios, y tener ahí contenido que actualmente se consume mucho en ciertas áreas. Entonces, a partir de ello, proveerlo de manera más rápida y así evitar que se pida el contenido y tarde un poco más en lo que llega hacia los proveedores. En optimización, tal vez eso serían tiempos, y yo creo que esos son como ejemplos muy claros de optimización que pude encontrar. Ok, Víctor. En una diapositiva mencionaste que tú pudiste encontrar características principales del XAS y entre ellas mediste o mencionaste la medición del servicio. Uh-huh. ¿Encontraste métricas o qué métricas encontraste para medir un servicio? No encontré como tal métricas. Hay tal vez, proponían algoritmos, pero no creo que en los artículos donde encontraba estos algoritmos para la medición de servicio, muchas veces nunca fueron implementados y no eran validados. Entonces trataba de no basarme tanto en las métricas que se utilizaban en estos servicios, porque podrían ser no relevantes al todo como servicio como tal. Entonces solamente quedaban como propuestas, pero así como tal métricas de particularmente de, no sé, tiempo de uso o algo así, no como tal. Muy pocos autores van tan allá de las propuestas, aunque sí hay estrategias para la medición de servicios. Ok, y eso me lleva a otra pregunta, según lo que me comentaste. ¿Y eso no sería como un tipo trabajo futuro? Sí, de hecho también podría ser en el sentido, por ejemplo, yo lo que propuse como trabajo futuro era en cuestiones crecientes, en donde me basaba en todo lo que ya se investigó en las áreas emergentes que tenemos. También creo que podría tomar ese enfoque en lo que casi no se investigó o lo que casi no se abordaba, que de cierta manera también lo tomé tomando en cuenta que tampoco había mucho sobre cuestiones financieras, y eso también lo creé como trabajo futuro. Pero sí, definitivamente tendría que ser un trabajo futuro, por ejemplo, el establecimiento o la definición de métricas para la medición de software. Ok, sí, yo creo que eso sería bueno rescatarlo, porque como dices, podría ser una línea de investigación futura. Claro. Ok, Víctor, ¿podrías, por favor, pasarte a tu diapositiva 16? Sí, claro. Ajá. Ok, aquí nos mencionas algunos modelos financieros y las actividades para monetizar. Y bueno, mencionas 4 categorías. Me interesa otra vez por el mismo rumbo, esa de medir y contabilizar el consumo. ¿Qué encontraste al respecto? Al final de cuentas, de medir y contabilizar el consumo de datos, mucho encontraba sobre la importancia que esto tenía en los sistemas, lo cual hacía referencia a que este era un paso que definitivamente se tenía que dar en el establecimiento de un modelo as a service, ya que con base a ello podemos definir las estrategias de precios como tal para poder medir y contabilizar el consumo. Lo dejaban un tanto abierto dependiendo de las estrategias que más adapten a los servicios establecidos. Pero, por ejemplo, uno de ellos, que era como procesamiento ahora sí que procesamiento como servicio, lo que estimaban para poder medir y contabilizar el consumo era el tiempo de procesamiento que se ocupaba, ¿sí? Y el volumen de datos que se transfería. Entonces, eran como esas bases como para poder utilizar, para poder definir una estrategia de cobranza. Uh-huh.
Ok, entonces, bueno, creo que es algo importante en la parte de medición porque pues obviamente lo que no se mide pues no se puede mejorar. Claro. En tu diapositiva de desventajas mencionaste varias, el tráfico, si no mal recuerdo, la seguridad, la heterogeneidad, que son, bueno, pues ahí está, ¿no? Que son como que a las conclusiones que se llegó con este trabajo. ¿Me puedes mencionar al menos o sea, si son desventajas, qué propondrías tú o qué has visto? O sea, si no es una propuesta tuya, ¿qué has visto? Si son desventajas en alguna de estas áreas con las cuales podrían solventarse estas características. Por ejemplo, en seguridad, en heterogeneidad o en tráfico en red. Claro, por ejemplo, en seguridad, muchos de los autores lo que les preocupaba bastante era la externalización de los datos de los sistemas propios o propietarios, en donde tú como creador de un sistema como servicio, tal vez tengas que ocupar datos que consuman de algún otros proveedores de terceros. Entonces, el enviar tus datos o el exponer datos, por ejemplo, a servicios como base de datos como servicio, creo que involucra bastante seguridad para mantener la estabilidad de estos datos y que no se vean afectados durante la transferencia. Entonces, había propuestas de encriptación de los datos y también había servicios, había auditorías como servicios, en donde a partir de un listado y de parámetros de seguridad se trataba de implementar como métricas para poder evaluar a los proveedores de servicios y con ello generar la lista de los proveedores más confiables dependiendo de cada categoría de ellos. Y por ejemplo, en la parte de heterogeneidad también había una gran preocupación en cuanto a las diferentes interfaces para la comunicación de servicios y había bastantes propuestas donde ellos se encargaban de generar como interfaces estandarizadas en donde ellos ya consumían una gran cantidad de servicios y tú solamente a través de un listado de requisitos les mencionabas qué era lo que necesitabas y ellos te ofrecían pues una interfaz mucho más completa en donde ya ellos ya pueden conectarse o comunicarse con otros servicios. Ok. Bueno, esto me lleva a la penúltima pregunta, que son como 3 en una. Ok. De tus últimas diapositivas, como para finalizar, que es así, me gustó mucho, que son las áreas emergentes que tú identificaste con tu investigación. Bueno, de estas 4, quiero que me menciones desde tu perspectiva, ¿cuál sería la más fácil de continuar para ti, la más difícil? Y si entraras en una empresa donde se trabajara todo como servicio, ¿dónde te gustaría trabajar de esas 4 en esas áreas emergentes? Sí, yo creo que de estas áreas emergentes para poderlas continuar desarrollando, yo creo que la más sencilla sería la de soluciones ad hoc, en donde, por ejemplo, encontré soluciones y se me hacía bastante interesante, soluciones en cuanto a IoT, en donde, dependiendo del área donde te encontrabas en ciertos establecimientos, ya sea, por ejemplo, en un hospital, cuestiones así, te otorgaba a través de tus dispositivos móvil un conjunto de permisos dependiendo del usuario que eras. Entonces, dependiendo del espacio y dependiendo del usuario que eres, te provee permisos y de la información necesaria. Suponiendo, por ejemplo, que eres, no sé, un camillero, puedes entrar y tener información, por ejemplo, sencilla, referente a los pacientes que se encontraban en la sala, pero si ya eras, no sé, un doctor que iba a operación, ya te daba también un listado de padecimientos que había tenido, su historial, o cuestiones médicas mucho más profundas que ellos requieran. Ya me parece sencillo, ya que actualmente en cuanto a soluciones IoT hay bastante avance y ya hay varios ejemplos que ya se han profundizado actualmente en cuanto a investigaciones. Y el que sí me parece un poco más complicado es la parte de seguridad, ya que aún teniendo, por ejemplo,
soluciones como auditorías para tener listados de proveedores confiables o tener estrategias para encriptar datos y poderlos externalizar. Aún así creo que la seguridad, poderla garantizar, siempre se ha visto complicado, y no solamente en sistemas as a service, sino en cualquier otro software. Entonces, siempre es un tema que se sigue investigando, que se sigue desarrollando, y actualmente a mí me parece muy complicado desarrollarlo, no por eso mucho menos interesante, claro que no. ¿Y cuál me gustaría, en qué de estas áreas me gustaría trabajar? Pues sí me gustaría trabajar mucho en soluciones ad hoc, por esto mismo de cuestiones de IoT que me interesa bastante. Y por fácil. No, por fácil, tampoco. Oh, tú me dijiste que era la más fácil. Sí, es fácil, pero no es uno de mis criterios. Ok, bueno. Y por último, ¿Sí? viendo estas áreas emergentes desde tu formación como ingeniero de software, ¿qué crees que te pudo haber hecho falta en la currícula para tener las competencias para facilitar un mejor entendimiento de tu trabajo de investigación? Por ejemplo, mencionaste seguridad, a lo mejor de redes, a lo mejor de cifrado de información. ¿Qué área crees que te pudo haber ayudado más a que fuera quizá un poco más fácil el abordaje de esta investigación? Sí, como pues ya le comentaba, me parece que uno de los temas principales es la optimización. Y por ejemplo, había algunos algoritmos o algunas propuestas o algunos sistemas que ya se enfocaban en la optimización, pero mucho se relacionaba como a ciencias de la computación, o sea, ya trataban de ser cuestiones más profundas en cuanto a la investigación. Entonces creo que tal vez eso nos pudo haber hecho, o me hizo falta para entender mucho más rápido esta investigación, porque sí había cuestiones algorítmicas que eran mucho más complejas de lo visto en clase. Entonces, creo que abordar un poco más en ciencias de la computación, creo que sería muy interesante. Ok, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Víctor. No, muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues me toca hacerte las preguntas, Víctor. Si quieres, por favor, pasar a tu diapositiva 15. Sí, 15. ¿15? Sí. Sí. Ok, ahí hay una de las características esenciales del todo como servicio, que es la elasticidad rápida. Ese es un tema que nos causó mucho ruido, y me gustaría que nos explicaras qué significa la elasticidad rápida en este contexto. Sí, la rápida elasticidad hace referencia a la capacidad que se tiene en el as a service de poder proveer mayor o menor recursos dependiendo de las necesidades del usuario o lo que se esté requiriendo actualmente. Entonces, en gran medida es importante esta característica para el as a service, ya que uno de los valores ganados de todo esto es que se puede implementar as a service de manera pues, transparente, en donde simplemente mientras más requiera servicios, más se te estén otorgando. Entonces, y ya no tengas que primero levantar una solicitud o hacer ciertas configuraciones, sino que sea de manera rápida y en tiempo real. ¿Y eso qué implicaciones técnicas tiene en el backend de estas aplicaciones? Tendría que ser, para empezar, sistemas que pudieran funcionar en tiempo real o que estén constantemente analizando la capacidad que se está otorgando a cada uno de los usuarios, y principalmente a una muy buena gestión de usuarios o de los recursos que se estén empleando en ese momento. Entonces, yo creo que en cuanto a backend, sería principalmente definir la cantidad de recursos que tienes y cómo los vas a distribuir entre los usuarios.
Eso nos da como consecuencia que hay un área muy importante de aportación técnica en la gestión de los recursos, ¿no? Y obtener ese balance para poder dar cobertura a todos los usuarios. Muy bien. También en tu diapositiva 12 y 19, la que quieras, si quieres regrésate a la 12, que es la primera que pones, aunque también está en la 19. Ahí hay un término que tiene que ver un poco con la elasticidad y que después vuelves a repetir, está en 2 o 3 de tus diapositivas, que es una de las principales características de las Acervis, que es la escalabilidad. ¿Qué es entonces la escalabilidad? La escalabilidad la podemos, yo lo vi como la capacidad que tiene los sistemas as a service de poder proveer de más servicios ya teniendo los que adoptamos, ¿sí? Sí, obviamente tratando de mantener la calidad de los que ya actualmente contamos. Entonces, sería esta capacidad como de, si ya está consumiendo un recurso y inmediatamente tal vez requiere uno, tener la capacidad de poder proveer de nuevos funcionalidades a través de servicios para las aplicaciones clientes. O sea, ¿es más para los mismos clientes o tener más clientes sin tener que desarrollar tanto? Tener más clientes en este sentido sin tener que desarrollar tanto, ¿sí? Para poder pues, manipularlos y manejarlos y administrar pues esta carga que se tiene. O sea, obviamente de todas maneras tendríamos un límite, ¿no? Sí. Ok, en tu diapositiva 17. 17. Tenemos los modelos financieros, los modelos en los que podemos monetizar, ¿no? Si te presentan una necesidad de un cliente y te dice, tú analizas su negocio y ves que el implementar un as a service sería lo ideal para que capitalice más rápido, ¿cómo decidirías cuál de esos modelos financieros aplicaría? Pues no es tan trivial el poder definir un modelo financiero debido a que tendríamos que ver la situación y en qué momento se encuentra la empresa o el usuario al que se vaya a atender. Porque, por ejemplo, de manera de, no sé, de freelance, pues se podría adoptar modelos basados en suscripción, que tal vez es un tanto más sencillo adoptar para alguna aplicación o algo así. O, por ejemplo, el pago por uso, tal vez ya requieres, como mencionábamos antes con el doctor Ángel, ya un sistema más avanzado para la medición de lo que te está aportando, ¿no? Entonces, tendremos que definir la situación en la que se encuentra la empresa, el software con el que ya cuenta, o si es que apenas se va a desarrollar para poder definir cuál de estos modelos financieros sería bueno adoptar para poder empezar a definir cómo va a monetizar este software. ¿Y esto qué implicaciones técnicas tienen en las etapas de vida del software? ¿Esto lo defines antes de desarrollar el software o cuando ya lo desarrollaste? ¿Qué implicaciones tendría no definirlo antes y definirlo después, cuando ya tengas el software que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que vayas a vender como servicio. Yo creo que para empezar tendría que ser previo al inicio del desarrollo, ya tener como en cuanto a la definición del modelo de negocio, tal vez esto ya no tenga que ver, tiene que ver con el software, pero tal vez como con tanto, no esté tan relacionado con la implementación, pero ya tener definido un modelo financiero para tu negocio puede ya marcarte una ruta para cómo quieres que se desarrolle la aplicación. Entonces, tal vez el que esto se defina después de que ya se está empezando a implementar, tal vez requiera una reestructuración de lo que ya se tiene, ¿sí? O que se implementen nuevas funcionalidades y por lo tanto se ve afectado en tiempo del desarrollo del producto de software. Sobre todo porque tienes que implementar lo que te decía el doctor Ángel, ¿no? Que es la parte de la medición. Sí. Porque aquí, pues, lo más importante no es nada más medir para mejorar, sino que hay que medir para cobrar. Sí. Y entonces, pues, obviamente, ¿qué es lo que estás midiendo? Porque la satisfacción no se mide igual que el tiempo, por ejemplo, el tiempo de uso, o sea, tiene una métrica diferente, ¿no?
Claro, sí. Ok, muy bien. ¿Qué relación existe aquí tienes los modelos financieros, si le das la 18, Sí. o sea, la siguiente diapositiva, ahí tienes los modelos de contratación. ¿Qué diferencia hay entre el modelo financiero y el modelo de contratación? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Pero también, ¿qué relación hay entre esos dos? Sí, principalmente la diferencia más remarcada entre los modelos financieros y los modelos de contratación es que con base a cómo quieres tú monetizar tu negocio referente a los modelos financieros, tú puedes definir el modelo de contratación. O sea, a partir de, si yo lo quiero realizar mediante la medición de los servicios que estoy utilizando, pues entonces tal vez pueda realizar una contratación basada en la suscripción de transacciones. Entonces, mientras más transacciones realice en mi sistema, pues entonces es la tarifa que yo tal vez cobre. Esa sería como la diferencia, que no son la misma cosa, pero para tener el modelo de contratación, ya tienes que tener definido tus modelos financieros. Entonces, también de ese mismo sentido, están muy estrechamente ligados. Yo creo que eso sería como lo que pareciera ser igual en estas dos diapositivas. Ok. ¿Cuál de las experiencias educativas del programa de ingeniería de software te ayuda para esto de los modelos de contratación? Ay, sí, existe una experiencia en la cual sí desarrollamos cuestiones financieras y de establecer un modelo de negocio. No recuerdo ahora el nombre, pero pero realmente no abordamos como tal estos modelos de contratación, aunque sí eran mencionados durante la experiencia. Entonces, tal vez, es que no recuerdo ahorita el nombre de la experiencia educativa, pero sí hay alguna que nos apoya en esto, principalmente. O sea que necesitarías contratar una asesoría legal para armar un contrato, para que esto quedara bien. Mm, sí, sí, como para poder garantizar que no haya ningún problema, pero yo creo que para una gran cantidad de situaciones, yo creo que podría resolver la realización de un contrato. Qué aventado. Sí, Sobre todo porque estos modelos de servicio se van a orden internacional y entonces ajá, necesitas un abogado especialista ujú, porque trasciendes las fronteras. Y entonces las reglas comerciales no son las mismas en México que, sí, bueno, ni con Guatemala, ya no digo Estados sí, Unidos. Entonces sí, necesitas un buen abogado. Lo que aprende uno en las cuestiones de derecho informático cuando es del área de sistemas es que uno conoce las bases, pero que siempre necesitas un abogado y no son baratos. Nada más para claro, hacerte los puros contratos no te cobran menos de ujú. 100,000 pesos cuando Ah, son internacionales, ¿no? Entonces, bueno, claro, entonces, si sí lo ven, creo que tienen una embarradita, pero ujú. sí es necesario conocerle y con la experiencia vas conociendo la parte legal al menos, ¿no? Muy bien. Bueno, en la diapositiva 21, que son las áreas emergentes, Sí, voy a retomar un poquito de lo que trató Ángel, me parecieron muy interesantes sus preguntas. ujú, Ok, de estas son áreas que agrupamos, ¿no? Que ya quedaron como rubros generales y ahí hay categorías y luego había otras subcategorías, ¿no? Y las aplicaciones. ¿Cuál de todas esas áreas, ya no digo cuál es más fácil y cuál es más difícil, ni cuál te gustaría, no. ujú. ¿Cuál es más prometedora y por qué? Ah, ok. Ese sí ya, tal vez ya queda mucho a criterio de lo que yo pienso, ya no es tanto lo que se plantea en la literatura. Entonces, yo podría decir que de las más prometedoras son las cuestiones con las redes 5G, debido a las capacidades de implementación que están presentando, de la cantidad de dispositivos que están abordando estas tecnologías. Entonces, yo creo que esas serían de las principales, y hasta creo que hay cuestiones políticas en donde se trata de apoderar de este tipo de temas, ¿no? Entonces, creo que esta es de las más prometedoras si es que se planteara algún modelo de servicio.
Ok, sobre todo por el impacto que tiene para unas cosas que ahorita no se podrían hacer y que en 5G se pueden hacer, ¿no? Claro. Ok, ¿cuál es la principal dificultad que enfrentaste al hacer la monografía y cómo la superaste? Porque digo, todo el mundo dice, ay, pues tesis, monografía es fácil. Sin embargo, la verdad no es nada sencillo. Si me apuras puede ser bastante complejo, ¿no? Sí. Cuando se hace bien. ¿Cuál fue la principal dificultad y cómo la superaste? Yo creo que lo más complejo en el desarrollo de la monografía fue la categorización, ya que ahí fue donde invertí una muy buena cantidad de tiempo, porque más allá de la lectura y el entendimiento de los artículos, porque puedo leer, o podría ser que se pudieran leer varios artículos y se entendieran, pero clasificarlos ya conlleva una complejidad mayor, y aunque esté utilizando ya métodos propuestos y de alguna manera validados que me ayudaban en esto, aún así sí es un trabajo exhaustivo y extenuante. O sea, realmente podría, dependiendo de tus alcances y limitaciones y cómo acotas una monografía, yo creo que podría esto llevar cada vez más tiempo o menos tiempo, dependiendo de lo que se requiera. Yo creo que principalmente realizar la categorización sí fue lo más complicado. ¿Tú crees que dentro de lo que encontraste y encontramos y leíste y leímos, se nos escapó alguna categoría? Ah, me gusta pensar que no, sí, pero sería mucha soberbia. O sea, probablemente podría ser que sí, se nos haya ido alguna categoría que no hayamos alcanzado a ver, que no hayamos encontrado artículos basados en las cadenas de búsqueda, pero creo que por eso mismo debería de mantenerse actualizado la investigación sobre el estado del arte y aplicar nuevas estrategias de búsqueda, como mencionaba con el doctor Octavio. Y bueno, de estas categorías y de todas estas áreas emergentes, y dado ahorita pues el gran reto que ha tenido la sociedad con la cuestión de la pandemia y la explosión, porque yo creo que en estos meses esto creció, pero como no se pensaba que iba a crecer en los siguientes años, ¿qué vislumbras que podría tener potencial para apoyar a los procesos que tuvimos ahorita bueno, que todavía tenemos, de confinamiento y que pues van a perdurar probablemente, se van a ir liberando paulatinamente, pero todavía van a perdurar por un rato? ¿Qué podría aportar tu trabajo para proponer algo con relación a este reto que enfrentamos de confinamiento y de necesidad de transacciones electrónicas? Sí, yo creo que de los aportes más importantes, pensando en la situación actual en la que nos estamos afrontando, yo creo que, por ejemplo, en mi trabajo encontramos algunos artículos o algunos resúmenes sobre los artículos que trataban acerca de la transferencia de datos, y por ejemplo, muchos de ellos vemos que la transferencia del streaming de video es complicada o es muy pesada para ciertos sistemas. Entonces ya en mi trabajo se encuentra un acervo de algunos investigaciones que se han hecho de esto. Entonces creo que para la actualidad, para la utilización de herramientas como servicio o el proponer nuevos servicios, creo que mi trabajo podría servir como una base o como el primer acercamiento que pudiera tener alguien que incursione en esto para poder aportar algo a la situación actual. Ok, muy bien. Y bueno, pues la última pregunta. Si alguien viniera y leyera tu trabajo, como bien dice Ángel, y dijera, ay, como que me interesaría seguir con algo de lo que dejó Víctor, ¿qué le recomendarías para quien quiera abordar alguno de los trabajos futuros? ¿Qué le dirías? Mira, lo primero que te digo que hagas es esto. ¿Qué le recomendarías? Por ejemplo, para abordar algún trabajo referente a los temas emergentes, podría irse a la bibliografía que yo ya tengo establecida en mi trabajo o a las secciones que ya están en mi trabajo y abordar esa bibliografía,
dependiendo de en lo que se vaya a desarrollar sus trabajos futuros. Entonces yo creo que principalmente eso le podría aportar bastante, o sea, le podría dar el parteaguas a partir de donde puede él iniciar y enfocarse, saber qué es lo que existe, qué es lo que no existe, para poder poder definir qué investigación quiere realizar o de qué tipo, porque bien podría ser algo de investigación puramente y solamente basarse en el desarrollo de algún modelo financiero o una propuesta de un modelo de ese sentido, o realizar algo práctico técnico con base a estas áreas emergentes que ya mencionábamos, ¿sí? En donde pueda desarrollar algún sistema que ya implemente algún tipo de tecnología o dispositivo con base en la 5G. Entonces, creo que todo este tipo de información le puede servir a un estudiante que recién va a elegir un trabajo de investigación o a cualquier investigador que pudiera realizar un trabajo de investigación para poder definir ya una ruta de lo que piensa realizar. O sea, su primera tarea sería leer lo que hiciste y referirse a las bibliografías pues Sí, más relevantes que ubicaste dentro de lo que fuera su área de interés, ¿no? claro. Bueno, nada más quiero cerrar este momento para agradecerte la tenacidad que tuviste, que cumpliste tu palabra conmigo y bueno, que realmente este es un tema relevante. Veíamos en las últimas publicaciones, 2019, que básicamente en menos de 10 años este modelo representa hoy por hoy más de la cuarta parte del software empresarial. Casi todo se maneja como un software as a service, ¿no? Y yo creo que ahorita, pues, seguramente en estos meses creció mucho más. Bueno, vamos a proceder a hacer una reunión independiente, a desconectarnos para la parte de la deliberación. Entonces, ahorita nos desconectaríamos el jurado y regresamos para dar a conocer los resultados. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a proceder a leer el acta del examen del sustentante Víctor Hernández Hoyos. Creo que en esta ocasión no será necesario que nos pongamos de pie, pero sí estemos atentos y cerrando micrófonos, por favor, excepto la maestra Angélica. Bueno, el acta dice así: Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática, en la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 17 horas del día 28 del mes de agosto del año 2020, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia educativa, experiencia recepcional al ciudadano Hernández Hoyos Víctor Hugo, matrícula S 140-11-661, con base en el trabajo intitulado XAAS, todo como servicio, sus aplicaciones, en la modalidad de monografía, presentado por dicho alumno, aspirante al título de licenciado en Ingeniería de Software, fungiendo como presidenta del jurado la maestra en Ciencias de la Computación, María Angélica Cerdán, como secretario, el doctor Ángel Juan Sánchez García, y como sinodal, el doctor Jorge Octavio Ocharán Hernández, conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo integral y flexible y ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogado al sustentante por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobado por unanimidad. Con lo que se da por terminado el acto a las 18 horas con 20 minutos del día antes mencionado, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Muchas felicidades, Víctor. Gracias, doctor. Gracias, maestra. Gracias, doctor Octavio. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues muchas felicidades, Víctor. Muchas felicidades. Creo que vamos a tomar el mismo orden para decirte unas palabras. Pues me da mucho gusto, Víctor, que llegues a este punto en tu carrera, vamos a decir, estudiantil, en tu vida. Ya tenemos mucho tiempo de conocernos.
Empezó eso, pues creo que me parece que en 2016, algo así, ¿no? O 17, cuando fuiste mi estudiante en principios de diseño de software, y pues siempre fue un gusto platicar con un estudiante que iba pues un poco más allá de las clases, ¿no? De los temas que veíamos, que tuvo curiosidad, que tuvo tenacidad, que no nada más te dedicaste a actividades académicas, sino que también había tu participación en actividades extraacadémicas. Eh, Te manda a felicitar Iker, mi hijo, que sí. en el curso Gracias. de ahí contigo de programación, Sí. en los eventos Saludos. de verano de ahí de la facultad. Y Gracias. pues buen trabajo, Víctor. Y ojalá, o bueno, quisiera yo casi comprometerte aquí en frente de todos, a ver si es posible, que no dejaras tu trabajo aquí, No. que buscaras llevarlo a una publicación. Creo que tienes resultados interesantes, Sí. y que creo que sería muy, muy valioso que los pudieras poner en un artículo, y buscáramos un congreso, una revista en el que puedas dar a conocer esto, porque a veces el simple hecho de que esté en español a veces reduce un poquito el alcance que pueda tener el trabajo. Y creo que lo que hemos estado trabajando, que trabajaste con tus directores, pues tranquilamente puede estar en algunos otros foros, ¿no? Entonces, ojalá y escuches el consejo de que llévalo a una publicación. Claro que sí, doctor. Claro que sí, me comprometo, no hay problema. Gracias. Muchas gracias. Saludos a su hijo también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Víctor, por mi parte, igual te felicito porque al final fue un trabajo bien estructurado. En cuanto a estructura, yo creo que ha sido de los mejores que he visto, y también en parte reconozco y felicito y admiro y agradezco todo el tiempo de la maestra Angélica, porque es un trabajo no solamente tuyo, sino también yo creo que de la maestra Angélica. Y bueno, yo creo que debes sentirte orgulloso de tu trabajo y orgulloso de todo lo que tú puedes lograr. Entonces, bueno, que todo lo que viviste en la facultad te sirva como base para ser un ingeniero de software exitoso. Y bueno, también felicidades a tu familia, que yo sé que sin el apoyo de la familia, pues no es posible terminar una licenciatura. Entonces, pues como te digo, hoy concluye el trabajo de varias personas, tuyo principalmente, pero también el trabajo de tu directora y de tu familia. Entonces, yo creo que te tienes que sentir muy orgulloso, afortunado, y ojalá que eso te sirva como aliciente para tu vida profesional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Realmente sí es muy motivador. Gracias. Bueno, Víctor, pues fueron muchas horas de trabajo juntos. La verdad creo que uno de los aspectos más importantes en un profesional, pues es no nada más la formación técnica, sino eso que envuelve a un profesional y que es la cuestión pues personal. Y creo que todo el mundo decía, no va a acabar Víctor, yo nunca nunca tuve la menor duda de que lo ibas a hacer. Porque aunque desaparecías y volvías a aparecer, algo que siempre observé es que el tema te gustó. Creo que lo importante es que el estudiante se apropie del tema, que lo haga suyo, y bueno, creo que es una gran satisfacción para tu familia. Demostraste mucha tenacidad. De momento, pues yo entiendo también la vida de un estudiante cuando sale, es tratar de salir a buscar un trabajo, ¿no? Y eso a veces no es nada sencillo para nadie. Sin embargo, hiciste un gran esfuerzo, lo terminaste. Tú me dijiste, maestra, yo le doy mi palabra, y para mí eso fue suficiente, porque la palabra de una persona debe ser suficiente, y eso yo creo que es lo más importante que yo observo en ti, esa tenacidad. Definitivamente, como dice el doctor Octavio, siempre vas más allá.
siempre diversificas tus actividades, pero no pierdes tu centro, y creo que eso es algo bastante bueno. Creo que eso habla de la formación que recibiste en tu hogar, que creo que ahí es donde se forman los valores, y después, bueno, también la formación que te dio la facultad, que también es observable, ¿no? Tu capacidad de gestión, de relacionarte con todos los demás profesores, con los sinodales, tu capacidad para buscar, para entender las cosas. O sea, eso es todo lo que al final todas las experiencias educativas lo que pretenden es dejar esa huella, ¿no? Y es lo que después de un examen se te olvida, pero eso ya se te quedó. Y yo creo que eso es pues el ver este logro tuyo, pues es un logro de la maestra Karen, que le echa tantas ganas y cuida tanto el programa, ¿no? Y de todos los profesores que en algún granito de arena, pues a lo mejor hemos ahí apoyado esa formación, ¿no? Entonces, muchas felicidades a ti, muchas felicidades a tu familia, porque pues finalmente siempre existe el camino del examen y los caminos más fáciles, ¿no? Pero el sentarse y redactar un trabajo y esa satisfacción que se siente, esa esa vale la pena transitarla, ¿no? Pues muchas felicidades, Víctor, muchas gracias, y bueno, creo que hoy podrás festejar. Muchas gracias a todos también. En casa, Víctor, en casa. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Gracias, doctor. Gracias, maestros, realmente me han apoyado bastante y también quería compartir eso con mis amigos y muchas gracias a todos, de verdad. Y ya, porque se me corta la voz. Gracias. Ok. Felicidades, Víctor. Muchas felicidades, Víctor. Y saludos a todos nuestros exalumnos que andan por ahí. Qué bueno verlos por acá con su amigo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Felicidades, Víctor. Muchas gracias, maestra Minerva.